Tema 1. El género narrativo es aquel en el que están fundamentados la épica y la novela. Aquí la épica y la novela entran, a ver, permítanme. Aquí está. Tema 2. Géneros literarios. En estos géneros literarios entra la ficción y la no ficción. Como podemos ver, la ficción está compuesta por épico, lírico, dramático, y la no ficción está en la entrevista, el reportaje, la crónica y los ensayos. Aquí también cabe mencionar que el género narrativo está enfocado en lo que es la épica y la novela. Dentro del grupo de ficción actualmente se ha incluido el género narrativo. Sin embargo, este género se ha agrupado con la épica debido a que comparten muchas características. Entonces se puede decir que la épica puede ser considerada como un género literario también. Estas son las semejanzas que ambas son narrativas en donde los personajes interactúan como un trama específico. Las diferencias de la épica es que narra aventuras de héroes o personajes fantásticos, y la de la novela son situaciones comunes, aunque pueden incluirse héroes o no siempre. Introducción al género lírico y dramático. Se puede decir que los géneros líricos son aquellos en los que la función emotiva expresa se mezcla con la estética o poética. La base de este tipo de textos es la manifestación de los sentimientos humanos. Sin embargo, también puede abordar problemáticas de temas comunes de la humanidad, como pueden ser la pobreza, la discriminación en la mujer o la misma vida. Aquí son las características. El género lírico como tal tiene algunas características propias, que son las siguientes. El autor tiene control total de los sentimientos que se quieren expresar. Al hablar de sentimientos, el texto es complementario subjetivo, expresa sentimientos. La lírica de la forma más tradicional es en verso, sin embargo puede existir la lírica en prosa. Los poemas en rima propiamente dichos tienen una estructura de estrofas y versos, y los poemas género dramático. ¿Qué es el género dramático? La palabra drama, para los griegos significa que una persona denominada dramaturgo hacía una presentación de una trama en un lugar y tiempo determinado. Se puede decir que este género está dirigido al teatro y a la representación artística de actores ante un público general. La obra dramática consta de 3 partes. La primera es presentación del conflicto, desarrollo del conflicto y finalización del conflicto. Características del género dramático. Su objetivo es la representación teatral, siempre tiene que ser así. Se escribe en forma de diálogos, recrea las pasiones humanas, las acciones se describen a través de acotaciones. Su organización es en actos, se puede escribir en prosa o verso dependiendo. Se centra en la acción de los personajes que interactúan. Tema 3. Género lírico. La lírica es la base sólida de lo que hoy se conoce como la literatura. Sin ella no puede existir. Esta es como la fuente por la cual la literatura existe. Las novelas en el teatro e incluso la misma música. La poesía clásica. La poesía griega surgió cantada por hombres y mujeres en plazas públicas. Se utiliza para acontecimientos importantes como eran de carácter religioso o político. Los autores más relevantes de esta poesía fueron Safo y Pindaro. Poesía romana. Por su parte, la poesía romana floreció comparándose constantemente con la griega. Sin embargo, no son tan parecidas como comúnmente se cree, porque la poesía romana es más parecida de a nuestros tiempos. Los dos personajes más destacados fueron Lucrecio y Horacio. La poesía medieval. Cabe destacar que la poesía
Esta época se caracterizaba por temas religiosos y hazañas de héroes bélicos. La poesía renacentista. A este tipo de poesía se le distinguió por una forma nueva de escritura, que era el soneto. Y la poesía barroca trata de cuando surgió durante la decadencia del Imperio Español en el siglo XVII, perdón. Tema 4. La poesía. Elementos de la poesía. Los elementos de la poesía constan en autor, que es quien hace la poesía, sujeto lírico, que constantemente se le confunde con el autor, pero sin embargo son dos cosas diferentes. El sujeto lírico es un personaje que el autor nos permite observar, que intenta convencer al público de lo que está diciendo el poema. El poema, que es el vehículo mágico y asombroso donde se reflejan verdades universales enmarcadas por la búsqueda de la belleza y el placer racional y emotivo de sus probables lectores. El destinatario, que es la persona a quien va dirigida el poema, y el destinatario poético, que son los poemas cuando tienen una intencionalidad y van dirigidos a un público en general, y el contexto social, que es donde se desarrolla la poesía. Los elementos formales del poema son verso, rima y estrofa. Estos son los primordiales, los cuales son la base de la poesía. Aquí les tengo un ejemplo sobre una poesía, como es el sujeto lírico y el autor. Rima consonante, sonancia y blanca. ¿En qué consta la rima consonante? Mejor conocida como rima perfecta, se da cuando son iguales todos los fonemas a partir de la sílaba tónica. La rima sonante, mejor conocida como rima imperfecta, es cuando coinciden únicamente las vocales después de la sílaba tónica. Y la rima blanca, mejor conocida como verso libre, se caracteriza por ser una poesía que se escribe en verso. Sin embargo, no se puede encontrar ninguna rima alguna. Bueno, eso fue todo, espero les haya gustado, gracias.